Buen día, vamos a ver el tema de ángulos. Un ángulo me permite medir una inclinación, pero necesitamos una referencia, inclinado con respecto a qué. En este caso vamos a trabajar con un plano cartesiano. Entonces, un plano cartesiano es la intersección de dos rectas numéricas, una horizontal, denominada eje de las X, y una recta vertical, la cual denominamos como eje de la Y. Eso divide el espacio en cuatro regiones. El primer cuadrante, que se compone de las partes positivas de la recta numérica, porque las rectas numéricas se intersectan en su punto cero. Un segundo cuadrante, un tercer cuadrante, compuesto por las partes negativas de las rectas numéricas, y un cuarto cuadrante. Entonces, si yo tomo un segmento de recta y lo ubico en el plano cartesiano, empezando con unos extremos en el origen, digo que la inclinación va a ser la medida de la apertura angular que forma con respecto al eje X positivo. Eso quiere decir que el ángulo está ubicado en posición normal, ¿ya? Si la referencia es el eje X positivo, el ángulo está puesto en posición normal. Esta inclinación. Supongamos que yo cambio la inclinación. Yo lo paso, supongamos, a un ángulo en el segundo cuadrante. Entonces, pues, el ángulo respectivo, entonces va a ser este. Recuerden, medido siempre desde el eje X positivo. Yo lo podría medir desde otro punto. Por ejemplo, si lo mido con respecto al eje X negativo, ¿no? Si lo coloco aquí, entonces es una forma de medir el ángulo, pero ya no estaría en posición normal. Otra forma de medir este mismo ángulo en posición normal, entonces sería, por ejemplo, porque mire que tomamos la misma referencia, ¿no es cierto? El eje X positivo, pero el giro es en sentido opuesto. Antes giré en sentido opuesto a las manecillas del reloj, ahora giro en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces la notación es la siguiente: este ángulo, aun cuando también está en posición normal, es negativo porque se fue en el sentido de las manecillas del reloj. Y el ángulo de arriba, que también está en posición normal, pero es positivo porque fue en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, por ejemplo, entonces decimos que rotaciones antihorarias son positivas y un ángulo que se mida rotando en sentido horario son rotaciones negativas, pero siempre posición normal con respecto al eje X. Vamos a ver entonces las medidas de los ángulos. Hay un sistema de medidas que se llama grados sexagesimales. Aquí tenemos. Entonces ellos dividen la circunferencia dividen la circunferencia en 360 grados, es decir, el círculo completo. Entonces podemos usar un transportador. Entonces note que eso se divide en 360 grados, lo que quiere decir que una línea con inclinación, pongamos aquí un segmento de recta cualquiera, supongamos en el primer cuadrante vendrían ángulos comprendidos desde 0 hasta 90 grados. Entonces, por ejemplo, esta inclinación sería 50 grados. Mire que el ángulo está medido con respecto al eje X, está en posición normal. Para ángulos positivos. Para ángulos negativos, observe que los ángulos negativos se miden con la escala de abajo. Por ejemplo, eso serían menos 40 grados. Sigue siendo un ángulo en posición normal, pero negativo. Miremos, por ejemplo, un ángulo entonces en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, entonces, mire que los ángulos vendrían los ángulos en el segundo cuadrante vendrían desde 90 a 180. En el tercer cuadrante los ángulos se corresponderían desde 180 hasta 270 grados. Y finalmente en el tercer cuadrante desde 270 hasta 360 grados. Si lo ven como positivos, si lo ven como negativos, el cuarto cuadrante sería de 0 a menos 90 grados, si lo ven por debajo. Dejemos un ángulo, por ejemplo, aquí de 140 grados, menos 140 grados o 220 grados. Esos ángulos son equivalentes, se llaman coterminales, y los dos están en posición normal, solo que uno negativo y el otro positivo. Esos son los grados sexagesimales, pero no es el único sistema de medidas. También tenemos un sistema de medidas que se llama ángulo en radianes. Para definir un ángulo en radianes tomamos un sector circular que tenga radio R y decimos que tiene un ángulo en radianes θ. Ya miraremos cómo lo medimos. Tomemos la longitud de este segmento BC. Lo que mida ese segmento, entonces, será igual a r θ, es decir,
el radio de ese sector circular por el ángulo en radianes es igual a la longitud de ese sector del arco del sector circular, de este arco. Entonces el ángulo en radianes se define como la longitud de ese sector circular sobre su radio. Por ende el ángulo en radianes no tiene unidades, porque una longitud sobre otra longitud, se cancelan sus unidades. Si tomamos el caso de una circunferencia que tenga radio 1, entonces el ángulo en radianes será igual a lo que mide esa longitud de arco. Si yo cojo una circunferencia completa de radio 1 naturalmente y mido su perímetro, eso será el ángulo en radianes para una vuelta completa. El valor obtenido sería de 2pi, donde pi es un número irracional, aproximadamente igual a 3,1416 e infinitas cifras decimales. Entonces, en este caso, los ángulos en radianes, que si 2pi es una vuelta completa, pues media vuelta sería entonces pi. Entonces, los ángulos en el primer cuadrante vendrían comprendidos desde 0 grados hasta pi medios. En el segundo cuadrante vendrían desde pi medios hasta pi. En el tercer cuadrante vendrían desde pi a 3 pi medios. Y en el cuarto cuadrante finalmente desde 3 pi medios hasta 2pi. Entonces, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, ¿no? Que es la mitad de 90 en grados hexagesimales. En radianes, pues la mitad de pi medios es pi cuarto. Un ángulo de 45 grados sería pi cuartos, por ejemplo. ¿Cómo transformo de un sistema de medición a otro? Entonces, por ejemplo, un ángulo en radianes sobre pi es lo mismo que un ángulo en grados sexagesimales sobre 180 grados sexagesimales. Vamos a ver algunos ejemplos de conversión. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 30 grados, vamos a poner aquí un ángulo de 30 grados. Entonces yo quiero transformarlo en radianes. Entonces yo digo, bueno, utilizo la formulita que ya habíamos visto. Θ sobre pi es igual a 30 sobre 180 grados. Esto se puede simplificar, mire, cancelo los grados y puedo dividir todo en 10. O sea que me da igual a 3/18avos. Pero se puede sacar tercera. Eso me daría, por tanto, un sexto. Ahora este pi que está dividiendo pasa a multiplicar. Luego el ángulo de 30 grados equivale en radianes a pi sextos. Entonces este ángulo de 30 grados en grados hexagesimales equivale en radianes a pi sextos. Y así puedo tener muchos otros ejemplos. Supongamos que ya el ángulo no lo quiero de 180, de 30 grados, sino vamos a ponerle ahora 60 grados. Supongamos, ¿no?, que lo quiero de 60 grados. Entonces cuadrémoslo, mire, rotamos hasta 60 grados. Entonces cuadremos aquí un poquito mejor. Entonces este ángulo sería igual en radianes si hacemos la misma transformación a pi tercios. Entonces, por ejemplo, un ángulo de 150 grados equivaldría en radianes a 5 pi sextos. Los ángulos en radianes también pueden ser negativos. Tomamos, por ejemplo, aquí un ángulo que sea medido de manera negativa. Entonces, medio aquí 0, supongamos hasta 40 grados, ¿no? Fue medido negativo. Entonces, en radianes eso equivaldría a menos 2 pi novenos. Vamos a ver ahora lo que son ángulos coterminales. Si tengo yo un segmento de recta, entonces, por ejemplo, este segmento he ubicado aquí con un ángulo de 140 grados, por ejemplo, ¿no? Entonces, si usted lo mide positivo, lo puede medir. Aquí está el ángulo de 150 grados, pero también lo podría haber medido negativo. Y miren que es el mismo ángulo. Esos ángulos son equivalentes, solo que el amarillo es positivo y el verde negativo, pero tienen la misma inclinación. Luego se llaman ángulos coterminales. Mire que ¿cuántos ángulos coterminales pueden haber para representar esta misma inclinación? Infinitos, porque yo puedo dar este ángulo, seguirle, continuarle una vuelta completa, es decir, sumarle 360 grados en grados hexagesimales y representar el mismo ángulo. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. Miren que tengo el mismo ángulo
pero sigo, le voy a adicionar una vuelta completa, mire. Entonces ya di un giro completo, ¿no es cierto? Pero me falta para llegar al grado que yo quería representar, ¿no es cierto? Entonces lo continúo, aquí un poquito más grande para que se note. Entonces mire que este ángulo es el mismo, la misma inclinación, solo que tiene una vuelta completa de más. Entonces, en grados, este grado, por ejemplo, los 140 grados, este último que acabo de representar con la vuelta adicional, representaría 500 grados. Entonces, para los ángulos en grados, los ángulos coterminales pueden, mire que ya no es igual porque los números no son iguales. 500 no es lo mismo que 140 grados, pero sí son equivalentes como inclinaciones. Entonces un ángulo es equivalente a otro ángulo más 300 en grados sexagesimales más 360 por n, donde n es un número entero, o sea, tanto positivo como negativo. Y en radianes, pues es de esta forma. Θ igual a equivalente, perdón, a θ más 2πn, donde n es un número entero. Espero que les haya sido de utilidad. Esta es una introducción breve pero clara a los ángulos y a sus medidas. Sobre todo hay que tomar en cuenta cómo es una posición normal, lo que son los ángulos coterminales. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.